Buenos días, hermanos. El día de hoy continuaremos con la lección número 2 de nuestro trimestre, que lleva por título Controla los eventos. Seguimos en la sección Dios, el autor de la disciplina. Nuestra lección del día de hoy está basada en Daniel 1:1 al 3:30. En esta lección veremos cuál fue la conducta que Dios esperaba de los hijos de Israel en Babilonia y que es la misma conducta que espera de nosotros Dios cuando estemos en diversas pruebas. Veamos que así como Daniel, nosotros debemos de saber tomar decisiones, tener sabiduría, ser prudentes, tener fe y ser sumisos. El texto clave es Daniel 1:8, que dice: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Primeramente, veamos en Daniel. Dice que propuso de forma voluntaria. Él no tenía un ejemplo a que seguir, sino que de su corazón él nació. Él estaba completamente convencido de la relación que tenía con Dios y que debía de seguir las enseñanzas que desde muy pequeño él había aprendido. Confiaba en que Dios estaba con él, porque de no hacerlo, el hacer esto en una corte pagana o en la corte de Babilonia le pudo haber costado la vida. Asimismo, de una forma cortés, él pidió que no se le obligase a contaminarse. Daniel no quería ser popular, no quería ser bien visto por los demás, sino tenía bien claro que no debía de revolverse con las costumbres y tradiciones de Babilonia, ya que estaban en Babilonia y allí estaban aprendiendo a cómo guiarse para estar frente a Nabucodonosor. Ellos no se guiarían por el dicho: a donde fueres, haz como vieres. Ellos no pensaron en eso, sino que fueron un remanente fiel, así como dice Pablo a los romanos en el capítulo 11, versículo 5, que dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y al final podemos entender que no solamente es creer, sino actuar. La lección del día de hoy, que lleva por título Controla los eventos, nos enseña que el Señor controla todo lo que acontece. Y primeramente posicionémonos en el tiempo en que estaba Daniel. Era el año tercero del rey Joacim, como dice el versículo 1. El Señor los entregó en sus manos. Cuando fue sitiada Jerusalén, Dios les entregó en sus manos. Dios les estaba dando un castigo a Joacim, que fue un hombre malvado. Otro castigo también fue que profanó la casa de Jehová. Se llevó los utensilios y los ocupó para honrar a sus dioses. Veamos también en el versículo 3 que dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes. Nabucodonosor se llevó lo mejor de lo mejor, a los príncipes, y dice que estos fueron hechos eunucos, cumpliéndose así lo que decía Isaías, capítulo 39, versículo 7, que se nos dice que sus hijos iban a ser hechos eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Para que ellos puedan llegar a la corte de Nabucodonosor, dice que no tenía que haber tacha alguna en ellos. Daniel era un joven sobresaliente. Fue puesto a pruebas de inteligencia, de conocimiento, para poder así ganar un lugar en la corte de Nabucodonosor y más tarde poder aconsejar al mismo rey. Daniel, al igual que
que Moisés o Pablo no fueron ignorantes, sino que estaban bien enseñados en todo conocimiento, ya que aunque era una época muy antigua, podemos ver que no estaban tan atrasados en sus conocimientos. Junto con Daniel había otros 3 jóvenes más, Ananías, Misael y Azarías, y se nos dice que ellos igual fueron de entre los mejores que hubo, que tuvieron los resultados en sus pruebas, tuvieron las calificaciones más altas. Babilonia quería los mejores cerebros y también que tuvieran un buen aspecto. El proceso que llevaron estos jóvenes duró 3 años. También durante este tiempo les fue cambiado el nombre, con el fin de que completamente se olvidaran de sus países y de sus costumbres, y que se volvieran un ciudadano más de Babilonia. Seguimos leyendo en el versículo 9, que dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y a raíz de eso, veamos 3 cosas más. Daniel hizo una petición. Todos conocemos la historia. Y Daniel le pidió al jefe de los eunucos: te ruego que hagas la prueba. Daniel hizo un compromiso con el jefe de los eunucos. Y este compromiso duraría los próximos 10 días, con el fin de que no se les obligase a contaminarse, como decía nuestro versículo, nuestro texto. Y al final de estos 10 días veamos que su rostro fue mejor y más robusto que el de los otros jóvenes. También veamos en el versículo 17 que Dios les dio conocimiento e inteligencia. Al final del tiempo que estaban a prueba y debían de presentarse al rey, el resultado que presentaron Daniel y sus amigos fue que no hallaron otros como ellos. Fueron 10 veces mejores en todo asunto de sabiduría e inteligencia, magos y astrólogos. El conocimiento que tenía Daniel no era el resultado de una dieta que llevaba, sino de la voluntad de Dios. Daniel ocupó un lugar especial. Primeramente veamos que Daniel y sus amigos nos muestran que las convicciones que tenemos pueden vencer cualquier presión y que las convicciones que honran a Dios ceden a recompensas que Dios da. Seguimos en el capítulo 2, versículo 1 al 49, y veamos aquí el sueño de Nabucodonosor. Daniel y sus compañeros, todos los magos, astrólogos y encantadores, tuvieron un problema. Nabucodonosor tenía un sueño. No se nos dice exactamente si Daniel ya estaba en la corte de Nabucodonosor aconsejándolo o recién había terminado su preparación, pero se nos dice que Daniel igual pudo acceder a la corte. Y la petición que hizo Nabucodonosor era difícil. Se nos dice que tuvo un sueño, pero que lo había olvidado. Había llamado a sus mejores magos y astrólogos, y ellos mismos habían reconocido que no había hombre sobre la tierra que pudiera dar interpretación o siquiera poder enseñar cuál había sido el sueño. Nabucodonosor puso en aprieto a todos y a todos los astrólogos y magos. ¿Y cuál era la sentencia? Que si no le decían el sueño y cuál era su interpretación, el castigo sería severo. Sería que serían muertos todas estas personas. El hombre, con toda su sabiduría humana y con todos sus conocimientos, llega a un punto donde reconoce que no puede, que es imposible. Veamos aquí a Daniel,
que aún en medio de todo esto, aún en medio de toda la presión, va, le pide tiempo a Nabucodonosor y regresa a su casa y junto con sus compañeros empieza a pedirle a Dios. Y primeramente veamos que Daniel, de una manera sabia y prudente, habló con el capitán del rey para que pues pudiera primeramente entrar a la corte de Nabucodonosor y poder pedirle tiempo. Y ya con el tiempo pedido, fue a su casa junto con sus compañeros, y Daniel, de una forma también nuevamente sabia, le pide a Dios misericordias del Dios del cielo. Veamos aquí que Daniel tenía la confianza en el Señor. ¿De qué? De que Él le podía apoyar y guiar y mostrar cuál sería la buena voluntad de Dios. Sabía que Dios estaba al mando. Y cuando Dios le reveló este sueño, veamos cuál fue el agradecimiento de Daniel. Dice el versículo 20: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de agradecer a Dios por la revelación que le hizo a Daniel, Daniel se presenta ante Nabucodonosor. Y veamos cuál fue la presentación de Daniel. Llegó el capitán del ejército y presentó a Daniel y le dice: un varón de los deportados de Judá. Primeramente veamos que este varón, jefe de los ejércitos, tenía bien conocido cuál eran los antecedentes de Daniel, de dónde procedía. Y tal vez quiso engrandecerse este jefe de los ejércitos, porque dice: he aquí encontrado un varón. Pero Daniel, de una forma humilde también, reconoce que no fue él quien tuvo esta interpretación, no fue de su sabiduría, sino que dice: ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. ¿Y qué nos da? Y nos da la respuesta: hay un Dios en los cielos. Veamos que después de que Daniel le da la interpretación de su sueño a Nabucodonosor, Nabucodonosor se postró y se humilló, y reconoció y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Fue Dios quien mostró estas cosas, no la inteligencia de Daniel. Al reconocer que Dios hablaba a través de Daniel, Nabucodonosor engrandeció a Daniel, lo puso por gobernador, lo puso por jefe supremo de los magos, y Daniel, de una forma humilde también, promovió a sus amigos en la corte, y junto con él pudieron gobernar. Para terminar, nos dice que al soportar la disciplina del Señor, tengamos siempre presente que Él controla los eventos. No puede tocarme ningún dolor sin el permiso del Dios de amor. Dice el Salmo 31, 14 y 15: Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Muy bien, hermanos, esta es la lección número 2 de nuestro trimestre. Espero puedan comprender un poco más, podamos estudiar en nuestros hogares y podamos meditar en todo esto. Dios les bendiga.